CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. En este programa que ya en recorrido ininterrumpido lleva 12 años al aire, con muchos invitados, más de 400 programas, más de 300 invitados que han estado con nosotros a lo largo de todas estas temporadas. Temporada 2015, con muchos invitados también importantes, interesantes, que van a permitir a toda la ciudadanía y a toda la gente que nos ve en los 14 municipios, 3 corregimientos, pues hacer sus propias reflexiones, como siempre, la cita cada martes aquí, después de las 9:10 en vivo y directo, con repetición los miércoles, desde las 7 de la noche y los viernes repetición después de las 12:30. Muy bien, hoy tenemos un invitado y vamos a hablar del tema de seguridad, que seguirá siempre un tema obligado para todos mientras las circunstancias y todo lo que nos rodea a nosotros en todas partes, porque en Colombia estamos sujetos a cualquier circunstancia de orden público, de seguridad, pues vale la pena tocarlo, y con las personas profesionales para el tema. Me acompaña hoy el mayor Javier Ramos, él es el comandante del Gaula de la Policía Valle, con quien vamos a hablar de muchos temas y pues para valorar una serie de circunstancias que suceden también en la ciudad de Tuluá y en la región. Pues mayor, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, Fernando, gracias por habernos invitado y a tener la oportunidad de interactuar también con la comunidad frente a muchos temas de seguridad, especialmente con lo que refiere al tema de la extorsión y el secuestro en el departamento del Valle. Muy bien, el mayor Javier Ramos lleva 16 años, ¿no? 16 años. 17. 17 años en la policía, yo digo, lo veo muy joven, o sea que empezó usted muy joven. Sí, señor. Porque alguien se preguntaría, 17 años y ya está pronto a recibir jubilación. ¿La policía están en 20 o en 22 años ya? Bueno, depende, oficiales? digamos, que el régimen de carrera que cada uno por el cual cada persona haya optado, pues tiene un tiempo diferente para obtener jubilación. Pero igual la idea es quedarnos para servir a la comunidad durante mucho tiempo más. Mira, oriundo de Chía, Cundinamarca, ¿no? Buen municipio, lo conocí hace poco que estuve allá en Bogotá. Sí, es un municipio ubicado al norte de la ciudad de Bogotá. A diferencia de Tuluá, hace bastante frío. Bastante, hay que utilizar buenas cobijas, ¿no? Sí, señor. Y yo diría que doble y hasta triple cobija allá. Claro que sí. Bien interesante. Bueno, mayor, como para entrar en el tema del Gaula, hace poco tuvimos aquí al mayor de estación de la Policía de Tuluá, pero básicamente el Gaula, para como ir a entrar en el terreno, se ocupa de qué, cuáles son como las tareas realmente primordiales y básicas del Gaula. Mire, básicamente el Gaula es el grupo dedicado a investigar y a contrarrestar los delitos del secuestro y la extorsión. Para el evento del Departamento del Valle contamos con un grupo destacado con base en el municipio de Tuluá, teniendo en cuenta las instrucciones de la Dirección General de la Policía, del señor General Palomino, y el director antisecuestro, el señor Coronel López. Desde el mes de diciembre se ha destacado la base del Gaula de la Policía en el Valle, en el municipio de Tuluá, y también teniendo como puntos de avanzada algunos lugares específicos del departamento para tener mayor oportunidad y poder atender las necesidades de la comunidad, digamos, de una manera más pronta. Es por eso que tenemos también gente destacada en el municipio de Palmira, tenemos gente en Buenaventura, tenemos personal de igual manera en Cartago, y pues aquí con nuestro centro de operaciones en el municipio de Tuluá. Y hay tantas circunstancias en ese tema en Tuluá que básicamente se han venido como a operar, como a colocar ese centro de acción del Gaula en la ciudad de Tuluá. Bueno, creemos que básicamente por su posición geoestratégica dentro del departamento, pues nos permite acudir a los requerimientos de la comunidad, digamos, de una manera más oportuna, y es por ello que también teniendo en cuenta algunos eventos que durante ciertos años han venido sucediendo precisamente en Tuluá, hemos querido instalar nuestras oficinas en este municipio.
y de esta manera pues obviamente enviar un mensaje a la comunidad de apoyo constante, permanente, pues para que se sientan respaldados y que crean en su Policía Nacional y que crean también en este grupo especial dedicado al trabajar el tema de las extorsiones y el tema de los secuestros. Vamos, vamos por partes y hablar de un tema, por ejemplo, el de las extorsiones. Estuvo muy de moda y ya hace poco, pues obviamente con las denuncias del futbolista Tino Asprilla y bueno, y una serie de personajes de Tuluá, se dio a conocer a nivel nacional y creo que eso pues atrajo también toda la fuerza de la Policía Nacional, del general Palomino y de toda la institución para que en Tuluá realmente se pudiera hacer, tener acciones concretas que se dieron con la captura del señor Alex Porrón. Todas esas circunstancias que se dan en Tuluá obedecen aquí a que Tuluá es una ciudad estratégica que tiene mucho movimiento comercial. ¿A qué más? A que da la posibilidad de que la gente también da papaya. ¿A qué más? ¿A qué podría decir uno mayor? Bueno, básicamente convergen muchas situaciones especiales. La más importante en la que nosotros consideramos que favorece en alguna oportunidad que los extorsionistas lleguen a ubicar víctimas potenciales del delito es, pues, digamos, la falta de denuncia en muchas oportunidades. Es por ello que pues esa falta de denuncia y esa gran cifra negra que manejamos en el tema de extorsión a veces, digamos, posibilita o facilita que las personas, pues los delincuentes, los extorsionistas, vayan, digamos, tomándose cierta confianza y cierta fuerza dentro de la comunidad. Así como usted lo anotaba, ese interés de algunos sectores de la comunidad, especialmente desde parte de la Dirección General de la Policía, de implementar y agilizar el tema de campañas y la acción operativa frente al fenómeno, tiene que ver básicamente relacionado con eso. Digamos que el comercio y digamos todo el factor social no influiría tanto frente al tema si tuviésemos digamos muchas denuncias para poder visualizar de una manera más clara lo que viene sucediendo o qué es lo que se está tejiendo por parte de los extorsionistas. Básicamente lo que consideraríamos es que tenemos que trabajar mucho en el tema de la denuncia, de que la gente denuncie oportunamente. Nos acompaña el mayor Javier Ramos, el comandante Gaula de la Policía del Departamento del Valle del Cauca. Mayor, yo quiero preguntarle, y casi que siempre en los programas que hago con las autoridades de la policía, pues a veces se me quedaba esta pregunta que pienso que vale la pena decírsela a usted. ¿A partir de cuándo aparece esta modalidad de la extorsión? Es decir, ¿cómo se da? ¿Por qué surge? Y no sé si usted tiene algún dato estadístico porque pues uno dice, ¿desde cuándo los bandidos encontraron que esta forma de la extorsión era una de las buenas formas de lucrarse de las personas? Bueno, mire, realmente la historia frente al fenómeno de la extorsión no es claro, pero digamos que sí tenemos datos estadísticos desde más o menos el año 1980, donde aparecen las primeras cifras, donde podemos documentar las primeras modalidades de extorsión. Estas primeras modalidades de extorsión aparecieron digamos, en las ciudades capitales, ciudades grandes, ciudades como Bogotá, Cali, Medellín. Posteriormente se masificaron en Barranquilla y en algunas otras ciudades de la costa atlántica. Pero digamos que vemos que desde el año 2008 hacia esta vigencia hemos observado que ha existido una transformación de diferentes modalidades y una mutación de otros factores o otros actores delictivos que posibilitan que existan más extorsionistas, por ejemplo, que secuestradores. ¿Por qué? Porque probablemente ejecutar en la industria criminal, ejecutar una extorsión probablemente podría ser mucho más económica en términos, digamos, de la posibilidad de adquirir cualquier elemento para hacer la extorsión que, digamos, que eventualmente hacer un secuestro. Por eso hemos observado en los últimos años que a medida que el secuestro disminuye, la extorsión ha venido en aumento. Han aparecido nuevas formas de extorsionar y también obviamente asociamos esto a la masificación de los diferentes medios de comunicación, especialmente la telefonía móvil, especialmente el acceso a Internet y a que digamos que en su gran mayoría hoy en día la mayoría de los colombianos realmente poseen un teléfono
para comunicarse. Eso ha posibilitado, ha facilitado que los flujos de información permitan que haya más víctimas potenciales de las extorsiones. La extorsión aparece como una forma de los bandidos y de los grupos ya no vamos a retener más. Es decir, el secuestro era un proceso también que se venía dando. Y es que con la extorsión, con la amenaza, los bandidos realmente no se complican, tienen que hacer una serie de cosas que necesitan un poco más de operación logística para ellos. Entonces, con la extorsión solamente a través del llamado y de los encuentros pueden ir presionando a la persona para el dinero. Es así. Digamos que algunos de los principales protagonistas en cierto tiempo, en cierta, digamos, a través de la historia, en la historia de nuestro país, en esta historia negra del delito, tiene que ver básicamente con las extorsiones ejecutadas por la subversión en inicio, como un método de financiación de todas sus actividades criminales. Es por eso que inclusive ustedes recordarán aquella forma de extorsionar a ciertos, digamos, personas de cierto nivel económico, que así fue que inició realmente la extorsión, como la manera de obtener dinero de aquellas personas que de una u otra manera pudiesen tener más que otros. Eso es como la primera parte del fenómeno, pero a raíz de ello, posterior a ello, empieza a mutar realmente el fenómeno delictivo y los delincuentes se dieron cuenta también de que una manera de obtener dinero era masificar, digamos, el delito y ya no exigir cantidades grandes, sino generalmente cantidades menores, que es en estos momentos como viene ocurriendo. Y ha escalado ya no solamente a grupos armados al margen de la ley, sino también ha escalado a que organizaciones delincuenciales, estructuras criminales, bandas criminales, asocien la extorsión como un método de financiación y un método obviamente de obtener dinero para volver rentable otros delitos como el homicidio, como el tráfico de estupefacientes en menores cantidades y de igual manera también aspectos como la trata de personas y de otros delitos conexos que también han venido apareciendo y que se han financiado a través también del método de la extorsión. Sí, bien complejo el tema, porque podría decir uno en ese tema de la extorsión que hay algunas o muchas modalidades, ¿no? Sí, señor. Me gustaría también en el transcurso del programa, que tenemos todavía mucho tiempo, para hacer la diferencia entre qué es una extorsión y qué es una estafa. Claro que sí. También, que ese es otro tema que se da. Pero volviendo al tema de la extorsión, de que decíamos, por ejemplo, cómo se ha intensificado, usted ya dio una especie de estadísticas, y a partir del año 98, decía usted que del 98 o 2008. 2008. De 2008, se ha intensificado, producto de la desaparición de los paramilitares, ¿se intensificó? No, básicamente ha sido producto de la acción de los diferentes organismos del Estado para contrarrestar el tema del secuestro, ¿cierto? Al hacer el secuestro una industria criminal difícil, hubo algunas organizaciones criminales que decidieron no seguir delinquiendo frente a ese tema, teniendo en cuenta también unas penas altas, también teniendo en cuenta que pues el delito cada día se estaba haciendo más difícil y pues que obviamente hacer extorsiones probablemente iba a ser algo más fácil. Claro, pero lo que yo planteo mayor es lo siguiente, es decir, se desmovilizan unos grupos al margen de la ley, ahí queda una gente que a lo mejor algunos se entregan algo, otros se rehabilitan, quedan algunos sueltos. Sí. Esos dan a toda una serie de bandas que han aparecido y también obviamente esa secuestro que se daba pues muta a lo de la extorsión, produce mucho más. Bueno, hace parte de la dinámica criminal también, eso hace parte, digamos, de lo que pues se espera en un tema de desmovilización, un tema en el que no quisiera entrar a profundizar realmente, pero lo que hace parte de la dinámica criminal significa también de que todas estas personas, digamos, en algún momento pues han visto esa posibilidad de financiarse y a partir de esa financiación, como lo anotaba anteriormente, ejecutar otro tipo de acciones criminales que también en últimas lo que buscan obtener es mayor renta criminal y obviamente obtener más dinero. Básicamente es eso. Sí, a ver,
Pues estamos hablando de que estamos en un proceso y el país está en un tema de cambio. Sí. Pero yo no sé cómo se avisora y si a través de la Policía Nacional están revisando también todo esto, de qué va a pasar después de todo este proceso de paz. También alguien podría pensar qué pasa si todos llegan a un proceso de paz, pero entendiendo de que hay muchas partes que quedarán sueltas también. Dice uno, el panorama no puede ser tan fácil, podría ser aterrador hacia futuro. Digamos que lo que nosotros podríamos decir es que hay muchos delitos que van a la baja. Y digamos que el tema con la extorsión, más allá de cualquier cosa, es que con la implementación de diferentes campañas, con el acercamiento a la comunidad, pretendemos obviamente evidenciar muchas cosas que todavía hacen falta por investigar en este fenómeno delictivo que es la extorsión. Los retos son todos los días, digamos, en investigación criminal aparecen nuevos retos que obviamente pues está en el profesionalismo de los hombres que integran, digamos, el Grupo Gaula, poder combatir y erradicar definitivamente, especialmente estructuras dedicadas a este tema. No podríamos decir que porque desarticulamos una empresa criminal dedicada a este delito no vaya a surgir otra nuevamente. Es allí donde necesitamos el concurso de la ciudadanía para que a través de sus denuncias y a través de la información podamos fortalecer primero canales de comunicación, poder tomar decisiones y tomar cursos de acción de manera interinstitucional y también interagencial, porque digamos no es un trabajo que solamente desarrolla el Gaula, no es un trabajo que desarrolla solamente la Fiscalía, y digamos desde diferentes frentes de trabajo en coordinación con las autoridades político-administrativas es una obligación de nosotros seguir contrarrestando el delito para que en últimas la ciudadanía sea beneficiada, que es lo que más nos interesa a nosotros, que exista realmente percepción de seguridad y que las personas se sientan tranquilas saliendo a cualquier lugar, disfrutando de sus bienes y obviamente compartiendo con sus familias. Muy bien, nos acompaña hoy el mayor Javier Ramos, es el comandante del Gaula de la Policía Valle, aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Vamos a una pausa y ya continuamos. Región en nuestras 2 emisiones de CNC Noticias, a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, a través del Canal 2 Global TV, CNC Teluro Producciones. En el 2015 seguimos siendo la posibilidad de vernos de cerca y las noticias que usted quiere ver. Para el próximo 20 de mayo vamos a tener una super excursión de madres a Cartagena la Heroica. Vamos a estar en Cartagena 5 hermosos días para disfrutar de las bellezas que ofrece la ciudad, repito, heroica. 5 días de encanto con todo incluido, desde el traslado a Cali para tomar el vuelo hasta Cartagena, el alojamiento, la alimentación completa, desayuno, almuerzos y cenas. Vamos a tener 2 paseos por la ciudad amurallada, uno de día para conocer todos aquellos lugares históricos y el otro en la noche con vallenatos a bordo de una hermosa chiva rumbera. También vamos a tener un paseo a las playas de Barú y Playa Blanca. Se deben comunicar con el teléfono que aparece aquí en pantalla, al 315-536-8151. Repito, todo incluido, son 5 días en Cartagena y tiene un costo de 1.200.000 pesos. Bueno, ustedes ya lo saben, las personas que estén interesadas pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla aquí de Don Ciro. Está súper económico, no dejen pasar esta oportunidad que no se ve todos los días. Actualízate de lo que pasa en Tuluá y la región en nuestras 2 emisiones de CNC Noticias, a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, a través del Canal 2 Global TV, CNC Teluro Producciones. En el 2015 seguimos siendo la posibilidad de vernos de cerca y las noticias que usted quiere ver.
Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy el mayor Javier Ramos, comandante Gaula de la Policía Valle. Mayor, ¿quiénes están más expuestos? O diríamos que hoy en día cualquier persona puede ser sujeto de una extorsión. Mire, en el imaginario de las personas realmente está esa falsa creencia de que solamente son víctimas de extorsión las personas que poseen, digamos, un nivel económico lo suficientemente elevado y que, pues, digamos, podrían eventualmente ser víctimas de este tipo de delitos. Pero lo que nosotros hemos evidenciado a través de las estadísticas y a través de los estudios de criminología es que realmente hoy cualquier persona puede ser víctima del delito. Tenemos extorsiones en las que las personas les piden 1.000, 2.000, 10.000 pesos, y hay personas a las que también les piden 50, 100, 200 millones de pesos. Es decir, no existe un parámetro realmente definido para una exigencia económica. El tema básicamente va a que la gente a veces no cree y no piensa que en algún momento puede llegar a ser víctima del delito, ¿cierto? Es algo que está en el imaginario de las personas, pero realmente en temas de policía hemos evidenciado que cualquier persona lo puede llegar a hacer. Y pasa en la práctica en Tuluá. Yo he escuchado que hay gente que tiene una venta de arepas y los extorsionan. Sí, señor. Que hay gente que tiene venta de tinto y los extorsionan. ¿Pasa eso? O sea, es decir, el delito en todas las modalidades, es decir, hay algo, me imagino unos bandidos de estrato 1, otros 2, 3, ¿se genera así? Es verdad, digamos que hemos tenido muchos casos en los que se ha evidenciado que las personas son víctimas de extorsión por 500, por 1.000, por 2.000 pesos. Hemos tenido casos inclusive que las exigencias económicas son elevadas, pero el tema es que, al menos en lo que corresponde a Tuluá, hemos observado que a cualquier nivel económico la persona puede llegar a ser víctima del delito. ¿Y cómo puede ser visible una persona para atraer al delincuente? ¿Cómo pudiera darse? Porque a veces la gente, no mínimo, discúlpeme que le corte y usted me iba a decir, digo yo, hay gente que, por ejemplo, es una persona trabajadora y de pronto hizo sus ahorritos y se compró un carro. Y alguien dijo, no, pues tiene mucha plata. Digamos que a través de las campañas de prevención que nosotros realizamos, le manifestamos a las personas que capacitamos la necesidad de ser muy prudentes con la información económica que se maneja. Decirle a una persona, como usted lo evidenciaba, de un negocio en el cual venden arepas, por ejemplo, que sea prudente con su información, pues digamos que es un ilógico. Sin embargo, lo más importante allí es denunciar. Hay algunos tips de seguridad bajo los cuales las personas pueden implementar medidas de autoprotección para cerrar esa gran puerta que hay a que el delincuente obtenga información valiosa y que a través de esa información valiosa las personas sean víctimas del delito. No es lo último, pero en últimas el mensaje que nosotros llevamos a las personas es que es importante que confíen en las autoridades, es importante que denunciemos los casos, y pues por eso nosotros siempre tenemos activadas nuestras líneas de emergencia para que la gente acuda y pues obviamente utilice el servicio del Gaula. Esto ha sido exitoso siempre y cuando las personas denuncien. Tenemos una efectividad del 90% en todos los casos que las personas han venido denunciando, y pues los resultados en los últimos meses han sido contundentes frente al delito, y no podríamos decir que no siguen habiendo extorsionistas. Probablemente aparecen otros, o probablemente hayan unos que todavía continúan ejerciendo la actividad delictiva, pero con la ayuda de la comunidad y con la ayuda de las personas que en algún momento sean abordadas por el delincuente, que en algún momento sean objeto de una llamada extorsiva y que acudan a su autoridad para informarlo, pues digamos que podríamos minimizar y evitar que más personas vuelvan a ser víctimas del delito. Mayor, ¿podríamos decir que se puede erradicar totalmente la extorsión, o todavía es una quimera, es una utopía pensar en que dentro de poco tiempo nadie va a ser extorsionado? Es un sueño con el que, digamos, las autoridades quisiéramos que estos eventos no se sucedieran. Obviamente estamos trabajando en ello. Creemos que con las condiciones actuales de nuestro país, pues digamos, es algo que probablemente no suceda todavía, pero aspiraríamos que en un futuro, ojalá muy cercano, pudiéramos entregarle ese gran regalo a la ciudadanía
para que se sienta más tranquila. Yo quiero poner estos dos escenarios que se dan y hacer un poquito de énfasis en el tema de la extorsión que se da. Generalmente muy poco, porque hay dos formas que hemos podido observar. En la llamada telefónica, en la cual dice que te están llamando de un lugar, en la que te piden a veces medicamentos que son solamente exclusividad pues, del ejército, y otra en la que las personas se presentan. Incluso hace días conocí el caso de una persona que era un simple vigilante y se presentaron a decirle que tenía un plazo de 48 horas para irse a la ciudad. Bueno, pasan cosas como esas. En el primero, en las personas que se presentan, ese caso de que alguien vaya al negocio y le diga a usted, yo vengo por el dinero y necesito que me lo dé, ¿se sigue practicando? ¿Y mucho o ya ha reducido? Bueno, digamos que en los últimos 2 meses el nivel de casos denunciados frente a este tema ha disminuido de una manera vertiginosa, en el que llegan o llegaban personas a exigir dinero, digamos, especialmente hablemos de negocios, establecimientos comerciales e inclusive también personas, digamos, habitantes del municipio. Consideraríamos nosotros por el momento, teniendo en cuenta las cifras que manejamos frente al tema, que ha disminuido. Tenemos un tema todavía con las extorsiones que se ejecutan a través de llamadas telefónicas. Sin embargo, en cualquiera de los dos eventos, lo más importante es que la persona acuda a la autoridad para nosotros poder investigar y establecer la génesis de cada uno de los delitos. En muchas oportunidades el extorsionista o la extorsión proviene de personas muy allegadas al círculo social de la víctima, y por eso que es importante obviamente acercarse a esa víctima, establecer un contacto con esta y de acuerdo a la investigación que se pueda adelantar, lograr esclarecer el caso. Son dos posiciones que usted plantea que bajo un supuesto, digamos que eventualmente podrían ser de una fácil resolución, pero realmente en el campo de trabajo hay que investigar cada caso por aparte porque cada caso tiene aspectos diferenciales y únicos que permiten que un caso, digamos, pueda ser resuelto más rápido que otro. Hay otro caso y es el de las llamadas, el que se plantea mucho, y hay una cárcel que ya esta la conocemos quienes no sabemos mucho, que es la de la Picaleña, la de Ibagué, y bueno, y ahora nos dicen que llaman de algunas cárceles de la costa. Y eso se da mucho, ¿no? Que a través del director y llegan a las personas. ¿Por qué uno dice, si se viene repitiendo tanto tiempo, qué es lo que pasa? Es muy difícil y va a ser también improbable encontrar esos delincuentes en las cárceles, que se rotan esos celulares allá. O sea que eso se va a seguir presentando, yo me imagino, mientras la gente dé la plata, porque yo creo que esas es como las dos cosas para hablarla. Mayor, una es que sigan extorsionando, pero otra es en que la gente entienda que ya no van a volver a dar dinero y ahí sí se puede acabar, más bien de este lado. Fernando, nuestro lema en el Gaula es yo no pago, yo denuncio, y este lema básicamente tiene que ver con que las personas que pagan una vez van a seguir pagando. El hecho de que una persona entregue un dinero a un extorsionista no significa que el extorsionista vaya a dejar de pedirle más dinero. O sea, queda amarrado prácticamente ahí. Pues consideraríamos, realmente la experiencia nos lo ha dicho que sí. Y lo más importante en este tipo de casos, independientemente, así como usted lo notaba, si es de una cárcel o si es una persona que ha llegado a su lugar de residencia a exigirle el dinero, hay que informar. Esa es la primera recomendación. Hay algunas personas que pues han intentado resolver estos casos, digamos, por sus propios medios, y realmente los resultados no han sido los mejores. La experiencia no lo ha dicho. En el Gaula tenemos personas que todos los días están en contacto con víctimas y están conociendo el delito. Frente al tema de las extorsiones en modalidad carcelaria, tenemos una alianza estratégica con la Dirección Nacional del INPEC para controlar el fenómeno. Es un fenómeno que ha venido, digamos, multiplicándose a través del tiempo y durante varios años, pero existe una voluntad de las autoridades para identificar, como de hecho se han identificado a muchos de ellos y obviamente han sido inclusive condenados, hay muchas condenas
y muchos ejemplos de esto frente a personas que desde las cárceles han seguido delinquiendo. Pero existe un compromiso de las autoridades, tanto de la policía, tanto del Gaula, tanto de la Fiscalía como del INPEC, para controlar el delito. ¿Una extorsión puede terminar en una muerte? Digamos que eventualmente, si no se investiga a tiempo y si no hay una oportunidad por parte de la víctima para denunciar, podrían existir casos en los que este hecho se podría tratar. Sin embargo, como yo lo anotaba anteriormente, cuando el delito es denunciado a tiempo, esta posibilidad se reduce casi que en su totalidad, porque vamos a poderlo atacar, vamos a poder identificar a este extorsionista, porque generalmente lo que sucede es que la víctima se siente desprotegida porque está, digamos, peleando contra un enemigo invisible, ¿no? Es alguien que está ahí y que no está, es alguien del que recibe una llamada y recibe una amenaza, y eso facilita que las víctimas se sientan, digamos, indefensas frente al qué hacer y qué decisión tomar. Pero las estadísticas lo dicen, y frente a estos casos, cuando son denunciados a tiempo, esas posibilidades de que un delincuente, un extorsionista materialice una amenaza, digamos que son mínimas. Ajá. Y ese tema es bien complejo, ese tema de las extorsiones. Vale la pena decir que generalmente hay un tema del orden psicológico, que los extorsionistas realmente se vuelven casi que unos artistas, ¿no? Sí. En hacer y en confabular casi que toda una historia. Sí, claro. Y terminan a la persona que no está preparada para ello, generándole un pánico y una confusión mayor. Claro, esa es básicamente la estrategia que utiliza el delincuente para poder convencer a la víctima que entregando dinero va a resolver sus problemas. Yo lo que le dije a la ciudadanía realmente es que, digamos, frente al miedo es muy difícil controlarlo, ¿no? Y hemos encontrado víctimas en las que realmente pues optan hasta por dejar todo tirado, irse, no enfrentar el fenómeno, y al cabo de 3, 4, 5, 6 meses nuevamente los volvemos a encontrar. ¿Por qué? Porque se dieron realmente cuenta que el delito o el delincuente o el victimario realmente no estaba en la capacidad de ejecutar la extorsión. Sin embargo, obviamente nosotros contamos con un equipo multidisciplinario que apoya a todas estas víctimas, porque pues digamos la afectación frente al tema psicológico, claro que es bastante grande, afecta a la familia, afecta al entorno de la persona e inclusive llega a afectar muchas de las actividades que de manera cotidiana ejecuta la víctima, ¿no? Entonces digamos que allí lo que nosotros hacemos es apoyarlos en el tema de seguridad, apoyarlos con nuestro equipo multidisciplinario para que los psicólogos lo atiendan, estén pendientes de ellos y que haya una atención integral frente al delito. Bueno, nos acompaña hoy el mayor Javier Ramos, él es el comandante del Gaula de la Policía Valle. ¿Qué penas existen? Porque es que ese es otro de los temas que tristemente a veces la justicia en Colombia deja mucho que desear. Bueno, esa es una pregunta para cuando regresemos, me piden una pausa, y es sobre las penas para extorsión, para quienes se capturan en flagrancia, desarrollando el tema de la extorsión, es decir, las penas que puedan garantizarle a la gente de que esa persona no va a salir rápido y que va a tener el enemigo ahí. Una pausa, ya continuamos aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Actualízate de lo que pasa en Tuluá y la región en nuestras 2 emisiones de CNC Noticias, a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, a través del canal 2 Global TV, CNC Teluro Producciones. En el 2015 seguimos siendo la posibilidad de vernos de cerca y las noticias que usted quiere ver. Para el próximo 20 de mayo vamos a tener una super excursión de madres a Cartagena la Heroica. Vamos a estar en Cartagena 5 hermosos días para disfrutar de las bellezas que ofrece la ciudad, repito, heroica. 5 días de encanto con todo incluido.
desde el traslado a Cali para tomar el vuelo hasta Cartagena, el alojamiento, la alimentación completa, desayuno, almuerzos y cenas. Vamos a tener 2 paseos por la ciudad amurallada, uno de día para conocer todos aquellos lugares históricos y el otro en la noche con vallenatos a bordo de una hermosa chiva rumbera. También vamos a tener un paseo a las playas de Barú y Playa Blanca. Se deben comunicar con el teléfono que aparece aquí en pantalla, al 315-536-8151. Repito, todo incluido, son 5 días en Cartagena y tiene un costo de 1.200.000 pesos. Bueno, ustedes ya lo saben, las personas que estén interesadas pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla aquí de Don Ciro. Está súper económico, no dejen pasar esta oportunidad que no se ve todos los días. Actualízate de lo que pasa en Tuluá y la región en nuestras 2 emisiones de CNC Noticias, a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, a través del canal 2 Global TV, CNC Teluro Producciones. En el 2015 seguimos siendo la posibilidad de vernos de cerca y las noticias que usted quiere ver. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy el mayor Javier Ramos, comandante Gaura de la Policía Valle. En ese tema de las penas, de verdad, mayor, retomando la pregunta antes de ir a la pausa, porque es que alguien dirá, bueno, yo denuncio y esa persona al mes o a los 2 meses en la calle es seguramente un enemigo allí, una persona sin protección. Bueno, digamos que frente al tema de las extorsiones, las penas son bastante altas, Sí. Y tenemos una pena máxima de 24 años de prisión para una persona que se dedique a ejecutar extorsiones. Digamos que consideramos que es una pena que a comparación de otros países, al menos de América Latina, es una de las más altas para este tipo de delitos, lo cual posibilita y facilita una garantía para la persona que denuncie de que la persona que podamos llevar a juicio por este delito no vaya a salir, digamos, así como se lo nota, en un término próximo, y que obviamente eso le garantice la tranquilidad a la persona que ha denunciado un caso. Claro. Hay que decir que también a veces hay mucha gente involucrada en ese tema de la extorsión, es decir, que de pronto va uno, pero hay unos grupos allí, Sí. que queda ese tipo, Sí. eso que se llama la cola, pues allí. Sí, señor. Es como llegarle al punto, ¿no? No, el Gaula, la policía tiene las capacidades suficientes para poder desarrollar una actividad investigativa integral que permita obviamente visualizar eso que usted está hablando, tanto la persona que está reclamando los dineros como las personas que hacen parte o componen la cadena criminal que nosotros hemos determinado, algunos que son los que recogen las informaciones de las víctimas, otras personas que son las encargadas de dar órdenes, y digamos ciertas funciones que cada uno de estos delincuentes cumple dentro de la organización. Pero digamos que allí están las capacidades de la policía y del Gaula para poder desarticular estas cadenas criminales dedicadas a este delito. Definitivamente una campaña fuerte de ustedes es ni un solo peso. Exacto. No pagar yo una no extorsión. pago, yo denuncio. Esa es nuestra campaña, ese es nuestro lema, y pues obviamente el objeto de insistir en la parte preventiva es evitar que la gente le entregue dinero a estos delincuentes, a estos criminales, porque lo único que ellos hacen con eso es fortalecer sus finanzas y hacer que más personas sean víctimas del delito. La extorsión se tipifica desde el punto de vista de la amenaza ya, ¿cierto? Sí, señor. Ese constreñimiento. Sí, señor. ¿Cómo es entonces la estafa? La Bueno, estafa ya no es amenaza. Digamos que básicamente la diferencia, no soy abogado y no me referiré en términos jurídicos, pero básicamente en el tema de la estafa existe una actividad de engaño frente a alguna propuesta que ha hecho la otra persona y que no es cumplida o que es disfrazada a través de otra actividad.
en el tema de la extorsión siempre va a haber un constreñimiento y siempre se ve quebrada la voluntad de la persona para hacer o dejar de hacer. Sí. Se tipifica en estafa, por ejemplo, esa última modalidad que es hasta bonita y hasta brillante porque hay unos excelentes actores mayor. A mí me tocó hace días también, y yo no sé si contaba la historia acá, que estaba justo el mediodía allá en el apartamento y me llamó alguien a decirme con una voz, y lo debo confesar, en un primer momento me pusieron a dudar. Entonces yo no tengo pocos sobrinos, entonces un sobrino, tío, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Entonces dije yo tengo un sobrino pero está en Argentina ahora, con el que más cercano, y hay otro que estaba en España. Entonces dije yo, bueno, dejé que la persona siguiera hablando y la persona estaba básicamente tratando de recurrir a ver qué nombre le daba yo de sobrinos tenía, ¿no? Entonces entendí, obviamente que ahorita lo vamos a hablar con usted, de esos nervios que generan en la familia, que la persona me preguntaba como que tu sobrino, entonces yo le digo, ¿y quién? ¿Y cuál? Entonces me dijo, no, pues tu sobrino, tío, tal. Y le escuché un poco la voz de la persona realmente que me puso a dudar. Luego cuando la persona comenzó a ir y yo le dije un nombre falso de un sobrino que tenía y la persona asintió y comenzó a decirme que estaba pues en unas circunstancias tal, hasta que yo un momento que lo paré le dije, yo ya sé quién eres tú y qué es lo que estás haciendo. La persona cortó de inmediato. Ese famoso sobrino que aparece y que han, yo creo, estafado miles de personas también a través de ese pánico que le generan, esa es una modalidad de estafa. Es decir, eso ya es como una especie de virtud de aquellos, de esos delincuentes, para manejar una serie de voces y de procesos allí. Claro, ha venido tomando fuerza esta modalidad en la que las personas reciben llamadas de unos falsos familiares, donde también aparecen en acción unos falsos policías generalmente, o falsos miembros de la fuerza pública que manifiestan que han capturado a este sobrino. Está el pánico que sufre la persona que cae en el error o incurre en el error de reconocer la supuesta voz del sobrino, que no es ningún sobrino, generalmente son personas que están recluidas en centros carcelarios y que pues a través de tantas llamadas que hacen, tienen la experiencia como para lograr envolver a esta víctima de tal manera que la víctima accede supuestamente a entregar un dinero por dejar en libertad al sobrino. Allí hay que hacer un análisis de varias cosas, ¿no? La primera es que, y la primera recomendación frente a este tema es que cuando las personas reciban una llamada de estas, por favor acudan al cuadrante. Cada uno de los habitantes de toda esta zona del departamento cuentan con un cuadrante, un policía amigo, en el que pueden acudir, llamar a las líneas de emergencia y realmente confirmar si efectivamente tienen un sobrino que está en apuros. El segundo tema sobre el cual hay que hablar con las personas es que existe esta falsa cultura de arreglar todas las cosas a través de entregas económicas, y eso lo único que ha facilitado y facilita es pues que entreguen dinero. Ha habido muchas personas que han caído y la reflexión para ellas es que la solución para ese tipo de casos es decirle a este delincuente: dígame en qué estación de policía se encuentra mi sobrino y yo acudiré a ella, dígame en qué lugar de la fiscalía se encuentra y pues obviamente allá iremos a resolver el problema, y pensaríamos que de esa manera obviamente lo pudiésemos disminuir y contrarrestar muchísimo, ¿no? La estratagema la hacen a veces, es un poquito salido digamos que el radio de acción del familiar. Sí, claro. Para que tú te ponen un sobrino que esté, por ejemplo, si estamos en Tuluá, que está en Cali, otro que está en Cartago, sí, señor. y hace un poquito más difícil la operación allí, ¿no? Y lo que dice usted, mayor, es que hacen que la persona le gire un dinero, pues supuestamente para cuadrar al policía que lo tiene retenido. Sí, señor. Eso es cierto, eso ha pasado, pero digamos que el delincuente también se aprovecha de la cultura de algunas personas, digamos que es una minoría que digamos hemos vendido en el imaginario de que la policía recibe estos dineros a cambio de eso. Realmente la policía no recibe dinero a cambio de dejar en libertad a nadie, y si en algún momento los llegan a llamar para pedirle dinero a cambio de eso, deben acudir a la fiscalía o deben acudir a la estación de policía más cercana para que desde allí verifiquemos la información de lo que está pasando. Y si esto realmente sucediera, pues estamos en la obligación de proceder también
contra las personas que lo están exigiendo. Claro, se sale de su peso mayor por una cosa, o sea, digamos que ha habido muchas versiones en las que algunos policías, sobre todo los que manejan tránsito, pues han generado algún tipo de transacciones en algún momento por dejar en libertad a alguien que comete una infracción. Pero se sale un poquito de la veracidad y es que un policía te va a llamar. Yo creo que un policía, atendiendo a un buen uso de su lógica, no va a comprometerse a llamar a alguien a través de un medio de esos que puede quedar registrado y a generar una evidencia, si fuera el caso en el que estuviera el policía involucrado. Independientemente, digamos, Fernando, de lo que pudiese suceder frente a cualquiera de los dos escenarios que usted plantea, la invitación a la ciudadanía es que debe denunciar si existiera cualquiera de esos comportamientos, porque son comportamientos que de una u otra manera la institución policial no acepta y digamos que es la obligación de nosotros también recibirlos, investigarlos y obviamente tomar las acciones correspondientes frente a una conducta de estas si llegase a suceder. Mayor, ¿qué otro tipo de hechos delictivos atienden ustedes también fuera de la extorsión y el secuestro y estos que se dan del boleteo, atienden ustedes a través del Gaula? Bueno, digamos que básicamente este grupo es un grupo especializado y se dedica solamente a investigar estos dos delitos. Existen delitos conexos, digamos que también se investigan, pero realmente nuestra misionalidad entregada por el mando institucional es combatir el secuestro y la extorsión. ¿Sienten ustedes, por ejemplo, yo veo unas personas como ustedes, oficiales, muy comprometidos en frenar estos delitos y ayudar? Yo debo decirlo de acá, que yo creo mucho en la policía. La verdad que yo siento que ha habido muchas circunstancias a lo largo del tiempo, cosas que se generan a través de la institución, pero digamos que por uno o dos no puede uno mirar la institución en una forma diferente, sino al servicio de la comunidad. Y yo la verdad siempre siento esa cercanía en el sentido de que si tengo un policía sé que me va a proteger. De hecho, he recurrido cuando voy al banco y tengo que sacar una suma de dinero que sea considerable, pues llamo y recurro. Y no he tenido dificultades ni problemas hasta el momento. Pero sienten ustedes a veces que toda esa parte final de choque en las que le toca a ustedes, que es lo más complejo, es un camino de nunca acabar, es una situación de nunca acabar frente a un tema que es un complejo y una serie de circunstancias que se dan desde el punto de vista social, es decir, que vienen mucho más atrás. Sí, es decir, allí aparecen muchos factores que digamos que de una u otra manera probablemente no comprometerían un tema policivo, pero digamos que para eso estamos, para que cuando sucedan este tipo de comportamientos, o aparezcan este tipo de fenómenos, pues haya alguien en que la ciudadanía pueda confiar, que la ciudadanía pueda acudir y que realmente le podamos garantizar esa tranquilidad y darle una pronta respuesta y una solución efectiva a lo que él requiere, a lo que este ciudadano requiere. Digamos que el delito como tal ha existido desde siempre en la humanidad y no pretenderíamos nosotros que no existiesen extorsiones, pero obviamente el sueño, el ideal de nosotros efectivamente sí es que llegue a su más mínima expresión y que un delincuente antes de hacer una extorsión lo piense, porque va a saber que va a ser judicializado, que va a ser llevado a prisión, que va a ser condenado y que realmente no es la mejor opción de vida que puede tomar. Un ciudadano de bien, ¿qué debe hacer en su autocuidado, Mayor? Bueno, frente al tema de la extorsión, varias cosas. Lo primero es que debe comprender que el tema de la extorsión, como lo notamos al inicio de este programa, cualquier persona puede ser víctima del delito. Cuando la persona es consciente de eso, debe saber que frente al tema del manejo de la información debemos ser muy prudentes. Ya notamos, sobre todo cuando algunas personas quieren exhibir elementos o bienes suntuosos frente a diferentes tipos de personas, que por favor sean muy prudentes con las personas que conocen. Hay muchas personas que, sobre todo en discotecas, bares, conocen personas que desconocen, digamos, realmente su procedencia, su pasado, qué hacen y a qué se dedican. Que sean muy cautelosos con ese tipo de personas hasta que realmente no sepan realmente de dónde provienen. Y por supuesto, lo más importante, que cuando sientan que pueden llegar a ser víctimas de este delito,
acudan a la policía, acudan al Gaula. Está la línea 165 de atención inmediata del Gaula y la línea 123 de la policía también, a la cual pueden acudir y pueden informar cualquiera de estos delitos. Pues bien, se nos acabó el tiempo, Mayor. La verdad que le agradecemos muchísimo. Este tipo de programas es muy interesante, sobre todo en el enviar un mensaje a la gente de qué pasa, qué puede ser para que afronten una realidad. Lo que decíamos aquí, la gente nunca se espera una llamada, nunca espera que lo vayan a sorprender, y sobre todo cuando hay un constreñimiento, cuando ya atenta contra la vida, y a veces las personas obran de acuerdo a ese desespero. Pero esperamos que este programa realmente haya sido de una orientación. Mayor Javier Ramos, quiero agradecerle muchísimo que sigan ese trabajo incansable, porque queremos que por lo menos en nuestra ciudad este flagelo realmente baje ostensiblemente y podamos nosotros, los ciudadanos, de bien vivir tranquilamente. Claro que sí. Hemos dado unos resultados contundentes en los últimos meses frente a este tema, frente a las estructuras dedicadas a la extorsión en Tuluá. Agradezco esta oportunidad para podernos dirigir a la comunidad y decirle que está un Gaula amigo, hay una policía amiga, que se motiven a denunciar, a informar oportunamente a las líneas de emergencia 165 y 123, y que estamos para colaborarle a la comunidad. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Mayor Javier Ramos, comandante Gaula de la Policía Valle, nos acompañó hoy aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, a todos ustedes, muchas gracias por estar en la sintonía de este programa. Muy buenas noches y nos encontramos el próximo martes en más A Pulso con Diego Fernando Cobo. CNC, Teluro Producciones, presentó. Teluro Producciones.